Saludos cordiales con todos, bienvenidos a Telediario de las 21 horas. De inmediato revisamos las noticias más destacadas durante este lunes. Arrancamos con los titulares. Reactivar la producción y generar fuentes de empleo son algunas de las propuestas del proyecto de ley de fomento productivo. La normativa ya está en el Poder Legislativo. Varias irregularidades en el proceso de concesión de frecuencias de radio y televisión detectó la Contraloría General del Estado. Alias Weiner, responsable directo del atentado al cuartel de policía en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, fue capturado. Así lo confirmó el ministro del Interior, Mauro Toscanini. En lo internacional, miles de evacuados en Cuba y Miami por la llegada de la tormenta Alberto. Y en los deportes, Jacqueline Factos, deportista en la disciplina de karate, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos. Iniciamos con la revisión de las noticias. La exoneración del pago del impuesto a la renta para la creación de nuevas empresas y la reestructuración de pago de intereses de deudas tributarias son, entre otras, las propuestas para la reactivación productiva y generación del empleo que contempla el proyecto de ley de fomento productivo, que está ya en manos de la Asamblea Nacional. En líneas generales, la propuesta ratifica lo anunciado el jueves anterior por el presidente en la Asamblea Nacional. Para nuevas inversiones se establece el no pago del impuesto a la renta desde un plazo mínimo de 5 años hasta un máximo de 20, según la zona del país. Y también hay beneficios del ISD por pagos de importaciones de bienes de capital y materias primas y dividendos. Propone la eliminación del pago mínimo del impuesto a la renta y la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, según lo establezca el Ministerio de Economía y Finanzas. Quien tendrá que hacer y autorizar la reducción es el señor presidente de la República, pero tendrá que haber un dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. El Servicio de Rentas Internas explicó que la norma propuesta conlleva una reestructuración del pago de intereses por deudas tributarias. De aplicarse esta medida, el fisco recaudará en el 2018 $602 millones, 115 millones en el 2019 y $57 millones en el 2020. Tendrán un plazo de hasta 2 años para hacerlo. Y aquellos contribuyentes que estén fuera de lo que acabo de mencionar, que no sean ni micro, ni pequeñas, ni medianas empresas, pues tendrán un plazo de 90 días. También plantea medidas respecto a los componentes de gastos personales para la deducción del impuesto a la renta a quienes contabilicen ingresos anuales menores a los $100,000. Respecto a las personas naturales, se mantiene la deducción de gastos personales y asimismo la exoneración respecto a la 13ª y 14ª remuneración para aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos, es decir, ingresos totales menos costos y gastos, sean hasta de $100,000 al año. Este proyecto de ley apunta básicamente al fomento productivo y generación de empleo, propuesta planteada a la Asamblea como consecuencia de los diálogos con sectores ciudadanos y productivos, se afirmó. Pensamos nosotros que también esto implica un compromiso de los sectores productivos para poder asumir el desafío de aumentar la producción y por lo tanto generar mayor empleo productivo. Una visión pragmática, una visión en mejora de los 17 millones de ecuatorianos. Autoridades del Frente Económico y Productivo aspiran que esta propuesta normativa sea prioridad en cuanto a su tratamiento en el Parlamento. Javier Ceballos, Telediario. Y una vez que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la reactivación económica, ahora el Consejo de la Administración Legislativa, CAL, debe reunirse para su calificación y remitir el documento a una de las 2 comisiones especializadas en materia económica. Quienes ahora se muestran cercanos al gobierno nacional ven en el proyecto de ley para el fomento productivo el camino correcto para incentivar la inversión y dinamizar la economía. Porque habla de la reactivación de la producción, la generación de empleo, y cuando usted permite que haya nueva inversión y se libera de impuestos, algo que no lo recibía, quiere decir que puede tener nuevas empresas, nuevas inversiones. Consideran una medida efectiva, por ejemplo, la reducción de la carga impositiva que aseguran en los últimos años ha golpeado al sector privado. Sencillamente van a haber muchos emprendimientos
va a haber mucha industria que va a generar mucha mano de obra y vamos a tener un Ecuador sin mayor riesgo. Mientras, los afines al proceso de gobierno anterior ven con recelo los planteamientos del Ejecutivo en materia económica. Hay algunos elementos profundos que revisarse, las exenciones, la posibilidad del manejo de los intereses y las multas. A esta hora la duda en la Asamblea es sobre cuál será la comisión encargada de tramitar la propuesta. Dados los cambios en la correlación de fuerzas parlamentarias, si va a desarrollo económico donde el gobierno podría tener una vía expedita o régimen económico donde hay mayor presencia de contradictores a las tesis oficiales. Seguramente aquí habrán dos criterios, el uno más de carácter político, en el sentido de que el gobierno quiera asegurar a través de su mayoría un tratamiento, digamos, seguramente con menor debate. Si es que es así, una de las opciones que tendrá el CAL, entiendo yo, es pasarla a desarrollo económico. Esto se conocerá una vez que el CAL se reúne y adopte una decisión. Alexis Moncayo, Telediario. Y en el sector privado se generan reacciones sobre el contenido del proyecto de ley de fomento productivo, atracción de inversiones y generación de empleo, presentado la semana pasada por el presidente de la República, Lenín Moreno. La reactivación económica será el eje central de la gestión del gobierno durante su segundo año de labores. Así lo indicó la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, luego de que el jefe de Estado presentara el proyecto de ley para implementar el programa económico que anunció el pasado mes de abril. Nos parece que son elementos importantes para captar inversiones, pero no inversiones por inversiones, inversiones que vayan de la mano ligada a claros objetivos nacionales, a la generación de empleo de calidad. El documento, que contempla incentivos tributarios para el sector productivo, es, según el líder del movimiento Creo, afín a su planteamiento de un acuerdo nacional para luchar contra el déficit fiscal. La sociedad en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo para evitar ese desordenado endeudamiento público. En ese camino encontrarán siempre a Creo y a Guillermo Lasso apoyando este acuerdo nacional de lucha contra el déficit. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, califica como positiva la propuesta, aunque considera que aún hay aspectos que revisar. Capitales fuertes, por así decirlo, no llegarán al país si es que no se soluciona el arbitraje internacional. Entiendo que se pretende ahorrar alrededor de $1.000 millones este año. El exceso de gasto público es complicado. El año pasado tuvimos un déficit de alrededor del 7%, $7.000 millones. Yo no sé si con $1.000 millones va a ser suficiente para poder sostener la economía ecuatoriana, por así decirlo. La reforma económica elevada al Poder Legislativo el pasado 24 de mayo deberá ser aprobada en los próximos 30 días. Hasta entonces, la propuesta reposa en manos de la Asamblea para su análisis. Jocelyn de Mera, Telediario. Y con la reforma enviada por el Ejecutivo hay más de una docena de propuestas para modificar la ley de comunicación vigente. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional es la encargada de analizar cada uno de estos planteamientos. Desde el año 2013 se encuentra vigente una ley de comunicación que para muchos ha coartado la libertad de expresión. La experiencia de los últimos 10 años nos muestran que la persona equivocada estuvo en el órgano que de por sí no era malo, pero que dentro de una tónica coartó la libertad de expresión. Por razones como esta y muchas otras, la semana pasada Andrés Michelena, secretario de Comunicación, entregó a la presidencia de la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Uno de los ejes a modificar es el ente regulador. Nuestra propuesta, que ya fue presentada el 18 de febrero en la Asamblea Nacional, precisamente lleva ese nombre, Chao Supercom, porque nosotros creemos que este ente, que se ha convertido en un ente inquisidor que a través de acciones administrativas, pecuniarias, limitó el periodismo de investigación. Hay quienes creen que el ente regulador del desarrollo de la comunicación en el país no debería ser la Defensoría del Pueblo, como lo propuso el presidente de la República, Lenín Moreno. La Supercom lo que hacía era controlar la aplicación de los contenidos de la ley de comunicación y sancionar, de ser el caso, a los medios o comunicadores que la infrinjan. Entonces me parece a mí que el conferirle esa potestad a la Defensoría sin la posibilidad de sancionar es totalmente innecesario. Debemos recordar que, de acuerdo a estándares interamericanos de derechos humanos,
las sanciones que pueden provenir por vulneraciones a la honra o a la intimidad de los individuos deben mantenerse dentro de la jurisdicción, en este caso de los juzgados, de los sistemas judiciales de cada uno de los países. Existen más de una decena de reformas hasta el momento. La Comisión de Derechos Colectivos tendrá que analizar y se tiene previsto que hasta septiembre de este año esté aprobada la nueva ley. Estas opiniones se dan en el marco de un foro realizado por la Universidad Católica para analizar la ley de comunicación. Carla Arcentales, Telediario. Y les contamos que la distribución desigual de frecuencias comunitarias, la recalificación ilegal de televisión satelital y la posibilidad de una concentración de frecuencias evidencia el borrador del informe sobre el examen especial de Contraloría a los procesos de concesión de frecuencias de radio y televisión. Los documentos señalan que se abrió la puerta para la concentración de frecuencias en 3 grupos clasificados entre A, B y C. Es algo similar a los papeles de Panamá, ¿no es cierto? Solo que ahora son papeles de Canela, papeles del comercio. Habrá que determinar qué dicen esos papeles, qué fue lo que se hizo, cómo se construyó este conglomerado de empresas para tratar de engañar a la autoridad. Personas que están involucradas, en este caso Arcotel y las autoridades correspondientes en esa línea, tendrán que responder. 35 empresas están relacionadas y muchas de ellas ubicadas en el mismo lugar. Participaron de manera directa e indirecta para la adjudicación de más de una frecuencia matriz con el mismo servicio y área de cobertura. El grupo A es el del legislador Jorge Yunda, el grupo B es del empresario mexicano Ángel González, el grupo C es de Lenin Andrade. De 35 empresas participantes, Arcotel calificó a 31, que pasaron a la segunda fase para la adjudicación de 146 frecuencias. La evasión de impuestos, testaferrismo, o sea, hay muchísimas figuras penales que Contraloría podría señalar en su informe final. Según el borrador del informe del proceso de concesión de frecuencias de radiodifusión y televisión, el Cordicom otorgó el 20% por inversión y experiencia acumulada y el 30% a proyectos comunitarios en la primera fase y no en la segunda, como dice la ley. Creo que es importante destacar el derecho que tienen los medios comunitarios a la acción afirmativa. Y en esa línea el Consejo ha actuado, tenemos 5 días en este momento para responder. El instructivo para la elaboración de los proyectos comunicacionales fue publicado después del concurso. 511 procesos están aún en trámite por falta de supervisión. Varios participantes fueron descalificados sin sustento legal y el Arcotel no definió en las bases del concurso los plazos para la emisión de informes del Cordicom. Se ha determinado como pleno del Consejo esperar este informe de Contraloría para poder proseguir con aquellos proyectos comunicacionales. Insisto, el desenlace deberá ser la nulidad del concurso. La estación de televisión satelital fue descalificada, pero por un dictamen jurídico de Arcotel fue habilitada nuevamente. Se establecería indicios de tráfico de influencias, porque es una empresa que, si bien es cierto, no calificaba y no cumplía con los requisitos, súbitamente se le subsanó. Por favor, yo no voy a hablar de eso porque esto es un examen borrador. Sí, hay que esperar que se... Por supuesto. El examen del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2017 detectó transferencias de acciones, cesión de participaciones y cambio de representantes realizados sin la autorización necesaria y sin poner en conocimiento de la Autoridad de Telecomunicaciones. Valeria Villarroel, Telediario. En otro tema, les contamos que la millonaria compra del helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito se realizó sin estudio de mercado y con información desactualizada. Así lo señala el informe de Contraloría y otros documentos a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de los Medios Públicos. Los detalles a fondo a continuación. A la millonaria inversión en la compra del helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito le abruman al menos 8 problemas y presuntas irregularidades que han hecho necesaria la intervención de la Contraloría General del Estado y del CERCOP. Las anomalías tienen que ver con la falta de un estudio de mercado actualizado al momento de la adquisición de la aeronave, posible sobreprecio, conflicto de intereses, que varios componentes de la nave no cumplían las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia, además que el helicóptero supuestamente importado ya estuvo operando en el país un año antes de su venta.
y que los números de serie de los motores no corresponden a los citados en el documento de entrega. La nave del Cuerpo de Bomberos fue presentada oficialmente en marzo del 2017 para atender emergencias de diferentes tipos en la capital. Pero un año después de la puesta en operación, la Contraloría, en un informe de 59 páginas, dio a conocer que el helicóptero adquirido en $2 millones presenta anomalías en su proceso de adquisición. La nave Augusta Westland modelo A109K2 bimotor es de fabricación estadounidense bajo licencia de la marca italiana. Su año de fabricación es de 1995 y operó en Europa hasta octubre del 2011. Según los bomberos, el helicóptero lo trajeron de los Estados Unidos y fue la mejor opción de compra, lo que es observado por la Contraloría, de manera especial por un posible sobreprecio. Eber Arroyo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, rechazó aquello. Aseguró que el ente de control cometió un error al comparar los valores referenciales entre el costo del alquiler de $300.000 registrado entre una empresa privada y una de compraventa presentados en los documentos de importación de la nave por $2 millones, resultando una diferencia de $1.700.000 en el precio final. Asumo que el señor auditor cogió esto y dijo, esto no es compraventa. No, este es arrendamiento, que eso fue un acto entre terceros. No fue un acto con el Cuerpo de Bomberos, y esto fue en el 2015, nuestra actividad nace en el 2016, entonces creo que se confunde con esto. En el informe de Contraloría se menciona que tras el requerimiento de los bomberos para mejorar el combate a los incendios forestales y reducir los tiempos de atención en el traslado de los heridos ante una emergencia, se inició los trámites de adquisición de una aeronave, para lo cual se realizó un proceso de compra en el exterior. Para ello se realizó una pequeña publicación en un periódico local de Miami, en el cual se presentaron dos proformas, una por $2 millones de la empresa Aeromaster S.A. LLC de la Florida y otra por $2.560.000 de la empresa Aeroleasing Corp. de Oklahoma, ambas de Estados Unidos. Contraloría determinó que ambas proformas corresponden al mismo helicóptero, pues Aeromaster S.A. de Estados Unidos arrendaba dicha nave Aeroleasing Corp. A su vez, esta empresa dio en arrendamiento mercantil a Aeromaster Airways, empresa establecida en Ecuador y subsidiaria de la empresa que vendió el helicóptero al Cuerpo de Bomberos. Por consiguiente, la nave estuvo en Ecuador un año antes de ser vendida a los bomberos, pero se estableció que para poder venderla, sacó la aeronave del país para importarla nuevamente por el valor proformado con incremento. El contrato y las condiciones en las que se dio la transacción para adquirir el helicóptero no se conocieron por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública, sino tiempo después. Así lo confirmó la directora del CERCOP, Silvana Vallejo, quien cree que se incumplió con la ley. Ellos realizan el proceso, no se publica en el portal oficial, por lo tanto CERCOP no conoce de esos términos. Más aún cuando se especifica que para un proceso de compra en el exterior se debe garantizar una convocatoria competitiva. Eso lo tiene que justificar el Cuerpo de Bomberos, tiene que justificar obviamente que el proceso fue realizado de una manera amplia, fue realizado con estudios de mercado, que es lo que manda la Ley de Contratación Pública, que fue algo que permitió la concurrencia de varios proveedores. El informe de Contraloría menciona justamente que la compra se efectuó sin un análisis de mercado para conocer el precio de la nave y que los estudios que fueron parte del proceso no se actualizaron. El ente de control en su informe también observa que algunos componentes no coinciden con la orden de entrega del equipo e identificó un posible conflicto de interés. Este y otros detalles se lo presentamos en una segunda entrega. Carlos Flores, Telediario. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, aseguró que en la década pasada hubo corrupción judicial. Esto durante su intervención en la Sala de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Fue convocado para que informe sobre un supuesto nivel de injerencia de parte del Ejecutivo en la administración de justicia durante el gobierno anterior. Pero la pretensión del legitimado activo, en este caso el gobierno nacional, como usuario del sistema de justicia, no es interferencia. El asambleísta Raúl Teso cuestionó la respuesta del exfuncionario, quien dijo estaba confundiendo su rol de secretario jurídico con el de Procurador General del Estado. Yo le recuerdo al gobierno, que no le representaba al Estado. Al gobierno, señor, no al Estado, lo representaba. Al gobierno. Al gobierno, sí. Vamos a esperar el abogado que le representa al Estado es el Procurador General del Estado. Pero lo que llamó la atención de los legisladores fue esta declaración de quien fuese el secretario jurídico durante todo el gobierno de Correa. Porque debo reconocer que sí ha habido corrupción judicial en esta última década. Esto a consideración de la asambleísta socialista Silvia Salgado sí genera inquietud. Entiendo que se refirió a los jueces.
¿no? Jueces que actúan de manera ilícita. Mazada asegura en sus declaraciones no fueron un aporte dentro del proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del Consejo de la Judicatura, mientras que los legisladores Tesio y Bernal, promotores del intento de juicio, piden que se convoque a la funcionaria de Contraloría Miriam Cañar, que elaboró el informe sobre el concurso de selección de jueces y fiscales. Que el informe de Contraloría está vigente y en firme, y este forma parte de la prueba. Alexis Moncayo, Telediario. Y a esta hora de la noche nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas el asambleísta Esteban Bernal, con quien abordaremos temas como el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, la Ley Orgánica de Comunicación y también la Ley de Reactivación Económica. Asambleísta, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fabricio, gracias por la invitación. Muchas gracias, asambleísta. Bueno, hay algunos temas muy interesantes en la Asamblea Nacional que se están tratando ahora y principalmente uno, el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc. Precisamente usted ha impulsado llamar a juicio político al funcionario, pero se han presentado algunas circunstancias en torno a este caso puntualmente. Usted ha dicho que se han determinado a través de Contraloría irregularidades en los concursos para la designación de fiscales. Y precisamente sobre estas observaciones que usted ha hecho desde la bancada de Creo, el propio presidente de la Judicatura ha dicho que las pruebas que usted ha presentado no son reales. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Fabricio, primero debemos entender que las actitudes que ha tenido el doctor Gustavo Yalc se enmarcan, lamentablemente le debo mencionar, en las mañoserías propias de la época correísta, porque lo que ha hecho es falsear la verdad. Y yo le voy a demostrar el día de hoy que este documento, que es el que el doctor Yalc permanentemente está flameando en todos los medios de comunicación, diciendo que no es verdadero, Hoy se le pidió en la Comisión de Fiscalización, vea usted las coincidencias y las rarezas que pasan a política correísta. Pedimos de que la funcionaria que suscribe este documento, que es la ingeniera Miriam Cañar, que acuda a la Comisión de Fiscalización. O resulta que las asambleístas del ala correísta, la ingeniera Silvia Salgado y la asambleísta Lira Villalba, negaron la posibilidad de aquello y no se aprobó en la Comisión de Fiscalización. Es decir, ello hubiésemos la señora demostrado, Cañar no va a estar en la No comisión. va a estar en la comisión. Yo aspiro más bien que sea el fiscal general de la Nación, que a través de la denuncia, que intentando amedrentar a través de la judicialización, de la fiscalización de los asambleístas, quiso hacer el doctor Yalc, llame a la ingeniera Cañar y que ella nos demuestre si es verdadero o falso. Ojo está, Fabricio, eso no desestima la prueba que hemos presentado, por una razón, porque este documento únicamente lo que hizo es advertirnos la existencia de un informe final de Contraloría. Y ese informe lo obtuvimos a través de un acto administrativo en la Fiscalía General del Guayas. Y mire usted, es la propia Contraloría General del Estado, que con oficio de fecha 19 de mayo de este año, nos entrega este informe de Contraloría. Este es el que tenemos que preocuparnos, doctor Gustavo Yalc, el informe de Contraloría 070-2016, en el que existen serias irregularidades. ¿Qué es lo que se menciona en ese informe? Pero hagamos un paréntesis, nada más, si usted me permite muy rápidamente. Esto que el doctor Yalc dice que es un documento falso, nosotros habíamos advertido que no es exactamente la información que consta, y si me permite mostrar a la cámara, vea lo que yo resalto en la solicitud de juicio político, que dice, resulta necesario, ¿no?, dejar constancia que la orden de trabajo síntesis, que es este documento, no refleja la información contenida en los informes aprobados, porque esto no es lo mismo que está en el informe. Nosotros habíamos advertido, lo que teníamos en consideración es de que este documento nos llevó al informe final de Contraloría. Y revisemos la página 44, que es algo muy puntual, Fabricio. Mire usted lo que dice el hallazgo en la página 44, y le estoy revisando del informe original para que no exista ninguna duda de lo que estamos planteando. Lo que dice claramente en esta página, el presidente y vocales del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones tales de fechas tales respectivamente, otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación. Suficiente motivación para determinar que no han cumplido sus funciones y que esto
es una clara acusación, una observación crasa por parte del organismo controlador, en este caso la Contraloría General del Estado, demostrando que se metió la mano a la justicia. A ver, asambleísta Bernal, el pasado 22 de mayo, el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yalc, aseguró que este informe que usted está presentando por parte de la Contraloría no demuestra que ha habido irregularidades en los concursos. Y esta mañana el director de la Judicatura, en una entrevista para Pública FM, aseguró que usted está confundiendo una orden de trabajo con informe. ¿Esto es así? Finalmente, lo que usted está presentando es un informe final de la Contraloría sobre el proceso o los concursos de fiscales. Es que ya es risible la forma en la que intentan desestimar algo que está documentado. Yo me voy a permitir entregarle, Fabricio. Aquí está un informe, además de la página web de la Contraloría General del Estado, que la Notaría Séptima del Cantón Quito logramos materializar este documento. Usted dele seguimiento al documento como tal. Este es un informe original. Por el amor a Dios, no hay dónde perderse. El problema es que es tan irrefutable, tan contundente, que les lleva a que lamentablemente generen ese tipo de declaraciones. Yo le voy a invitar a hacer una reflexión, además que también hizo el doctor Gustavo Yalc. Primero dijo que esto es a un banco de elegibles. No, señor, le estoy mencionando y le estoy leyendo de que manifiesta claramente de que esto es a la adjudicación de nombramientos para agentes fiscales que se habría dado a quienes no ganaron los concursos como tal. Segundo, el doctor Yalc dijo en unos días anteriores de que la culpa no es de ellos, porque ellos reciben informes vinculantes de los directores de talento humano, de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de la Judicatura, determinado en el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial. Aquí le aclaro algo. Permítame darle lectura al artículo 181 de la Constitución de la República. Dice: serán funciones del Consejo de la Judicatura, no de los directores de talento humano. Ya veremos haciendo colas de 3 kilómetros en la Fiscalía y en el Consejo de la Judicatura para obtener el cargo de director de talento humano, que pasan a ser las mujeres u hombres más poderosos de la función judicial, porque dice que los informes de ellos son vinculantes, es decir, dan incumplimiento a la Constitución. La Constitución obliga a la eficiencia y transparencia al Consejo de la Judicatura, no a los directores de talento humano, Fabricio. Ahora, tenemos entendido que este día, miércoles 30 de mayo, están convocados a la Asamblea Nacional los 5 consejeros, incluidos los 4 suplentes, para que ellos puedan presentar sus descargos. Por parte del asambleísta Esteban Bernal de Creo, ¿a quienes solicitará usted que puedan también asistir a la Asamblea para poder entregar información que sustente las observaciones que usted está haciendo en contra del presidente de la Judicatura y sus integrantes? Bueno, nosotros presentamos las pruebas de cargo el lunes 21 de mayo y que ahí pude presentar cada uno de estos elementos determinados. En este mismo medio de comunicación sacaron a relucir cada una de las determinaciones que están observadas en el informe de Contraloría General del Estado, las más de 18 malas aplicaciones del error inexcusable, las cartas del doctor Alexis Mera, por el motivo por el cual acudió hoy a la Asamblea Nacional. También presentamos el caso Cuenca, es decir, casi 40 pruebas que habríamos presentado en contra del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, las preguntas adicionales, ya este legislador no las podrá evaluar sin perjuicio de que participe de este proceso de descargo que llevará adelante el doctor Gustavo Yalc y los vocales del Consejo de la Judicatura en el marco de la defensa, pero serán varios asambleístas de mi bancada: Ana Galarza, Yanine Cruz, estará Roberto Gómez, estará Homero Castañer, que forma parte de la Comisión de Fiscalización, y por supuesto el doctor Raúl Tello, que forma parte también del proceso de interpelación. ¿Ustedes incorporarán esas denuncias que también ha hecho el doctor Hernán Ulloa sobre estos 380 casos de ex jueces que fueron separados de la función judicial por hacer fallos o dictar fallos que afectaban a funcionarios del anterior gobierno? Hay que entender que de esos 380 casos nosotros hicimos una valoración muy pormenorizada y presentamos 18 de aquellos en la mala aplicación, porque nosotros debíamos haber presentado documentos notarizados. No es porque estemos desestimando los otros. Todos estos ex jueces que tomaron la valentía de notarizar la denuncia, de notarizar la injerencia que tuvo el Consejo de la Judicatura minuto a minuto cuando entraban a sus despachos, lo notarizamos y lo entregamos en el expediente. Yo no puedo responder por aquellos que no decidieron notarizar
analizar. Si hubiésemos podido poner 350 casos, 400 casos, bienvenido sea, pero vea usted la seriedad con la que manejamos el planteamiento del enjuiciamiento político, de tal forma de que este caso que usted merece la atención en este momento, hemos colocado apenas 18 casos. Bueno, digamos, no apenas, es una cantidad significativa que tienen que ser evaluada pormenorizadamente por la comisión. Bueno, y como está ya planteado el tema del juicio político, ¿ustedes creen desde la bancada de Creo, usted personalmente como asambleísta, que está ya echada la suerte del presidente del Consejo de la Judicatura y los integrantes? Mire, yo no puedo prevaricar, lo que le puedo decir en lo personal es de que todas las pruebas que hemos presentado tienen tal nivel de sustento que es imposible refutarlas, tanto así que los argumentos que terminan exteriorizando a través de los medios de comunicación, el doctor Gustavo Yal y los miembros y los vocales del Consejo de la Judicatura, tienen una debilidad absoluta, llegando inclusive a generar, yo diría, en un momento dado, delicadas aseveraciones sobre documentos falsos, que le invito nuevamente, ojalá el fiscal escuche esta grabación, este medio de comunicación, y que empiece las investigaciones pertinentes, porque habría que ver si no incurrieron en un fraude procesal tratando de desestimar las causas por las cuales nosotros hemos determinado un juicio político. Bueno, de forma paralela, también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio está llevando a cabo una evaluación de la función del presidente de la Judicatura y de los integrantes. Pero que tiene dos determinaciones distintas, Fabricio. En un caso del Consejo de Participación Ciudadana, a quienes también hemos alimentado con información que cuenta también con estas pruebas, tiene una acción eminentemente administrativa. La nuestra se enmarca en el control político que tiene consecuencias, como por ejemplo la inhabilidad para ejercer cargos públicos y, lo más importante, que se puede determinar responsabilidades penales en el transcurso del juicio y estos correr traslados a la Fiscalía General del Estado para la investigación en ese ámbito, en el penal. Asambleísta, ya para terminar, el tiempo ha sido muy estrecho, en televisión es así. La Ley Orgánica de Comunicación, hay 12 propuestas que están planteadas en la Asamblea, sumada a la última del señor presidente, estas propuestas a la Ley Orgánica, de reformar la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuál va a ser la posición de Creo, tomando en cuenta que hay algunas posiciones que han nacido incluso desde Creo? Desde la bancada, con la compañera y amiga Lourdes Cuesta, que presentó la Ley de Libertad de Expresión, yo creo que hay varias connotaciones en coincidencias, pero también muchas diferencias en lo relacionado a la Ley de Comunicación. Partamos desde el hecho de que lo que es inconstitucional no se reforma, se deroga, y en ese contexto nosotros habíamos planteado la derogatoria absoluta de la Ley de Comunicación. ¿Van a insistir ustedes? Vamos a insistir en algunos elementos, hay que ser proactivos y constructivos. Si existen no solamente 12, existen 14 leyes, 14 propuestas de reformas de ley, entre ellas la propuesta de una nueva ley, una ley integral como es la Ley de Libertad de Expresión, reitero, planteada por nuestra compañera Lourdes Cuesta y que tiene que ser evaluada. Sin embargo, existen elementos muy importantes, la eliminación de la Supercom. Eso es un paso y un avance significativo, pero existen otros elementos que tienen que ir analizándose en el camino. Lo importante es que nos salga un Frankenstein de esa ley, recoger 14 elementos, sino más bien por el contrario, se pueda contribuir con el país y tener una ley de comunicación que sea un derecho. No un servicio público, que es uno de los elementos fundamentales. Un servicio público es el alcantarillado, el agua potable, la luz eléctrica, y no un derecho que está consagrado en tratados internacionales como es la comunicación. Y para mañana a las 5 de la tarde, martes 29 de mayo, está convocado el Consejo de Administración Legislativa. Se prevé que entre las actividades que cumplirá estará el conocer y resolver sobre el proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, proyecto económico urgente presentado por el presidente de la República durante su informe de la gestión. La posición de Creo en torno a la propuesta. Bueno, el giro que ha dado el presidente en cuanto a materia económica es importante. Creo que retrasado en algún momento, un año después, tomar una decisión a lo que me habíamos venido diciendo. No podemos extraernos de ciertas líneas en términos de política económica que lo hemos planteado desde Creo, desde la propia campaña electoral con Guillermo Lasso, es decir, un incentivo tributario para el sector productivo, que permitamos que esa liquidez que requiere el país, ese sistema productivo insertando recursos frescos, porque el Ecuador no tiene recursos públicos, le permita mediante esta ley. Habrá que estar cautelosos, porque creo que la mecanización de esta propuesta de fomento productivo es lo que nos tiene preocupados. Sin embargo, en lo conceptual, debo reconocer que a nosotros nos alienta porque es beneficioso para el bienestar del país. Muy bien, agradecemos al asambleísta Esteban Bernal, asambleísta del bloque de Creo, del bloque legislativo de Creo, que nos ha ofrecido sus puntos de vista en torno a estos temas de interés que al momento se están tramitando en el Poder Legislativo. Ahora revisamos más noticias.
Continúan las diligencias en las investigaciones que desarrolla la Fiscalía tras la denuncia del presunto secuestro del exasambleísta Fernando Balda. Este lunes debía acudir a rendir su versión libre y voluntaria el exsecretario de Inteligencia, Romy Vallejo. Sin embargo, pidió un diferimiento. En este caso ya rindieron su versión el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, así como el exministro del Interior y actual legislador, José Serrano. Para esta semana está prevista una audiencia de vinculación, puesto que hasta la fecha hay 3 agentes de la SENAIN que son investigados. El proceso anda muy bien, ¿sí? Esto no alarga ni distrae la estrategia que nosotros tenemos como defensa. Esta semana rendirán el testimonio anticipado los policías Raúl Chicaiz y Diana Falcón en Corte Nacional, y el día jueves se vincularán a este proceso el general Fausto Tamayo y al exsecretario de Inteligencia Pablo Romero Quesada. Décimos primeros Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Mañana, no te pierdas la participación de Vanessa Chalá en judo, Alexandra Escobar en levantamiento de pesas, el equipo ecuatoriano de natación y la selección de fútbol femenino. Vive los Juegos Cochabamba 2018 por Ecuador TV. Lugares inhóspitos. Animales peligrosos. Climas despiadados. Prepárate para la lucha entre humano y naturaleza. Con los exploradores más arriesgados del mundo, en una batalla de pura adrenalina. Sobreviviente, escape del infierno y sobrevivientes extremos. Franja extrema. De lunes a viernes 20 horas. Por Ecuador TV. Todos los niños y niñas necesitan de palabras dulces, caricias, mimos y amor. Pero algunos aprovechan esta confianza. Más del 80% de los abusadores sexuales son cercanos a la familia. Si tus hijos te lo cuentan, siempre cree en ellos. Cambia tu forma de tratarlos y cambiará su vida. Basta de abuso sexual. El gobierno de todos. Telediario, primera impresión, con Eduardo Califé, de lunes a viernes 6:55. Por Ecuador TV. Hicimos un programa con las historias que la ciudad tenía ganas de contar. Las calles son el escenario del programa. Allá me hice pandillero. Como taxista es riesgoso la vida. Después de comer te sentirás culpable. Micromundos tiene una mirada comprometida con lo social. ¿Sí ven cómo yo lo hago? Tú también lo puedes hacer. ¡La magia existe! Suficientes son los problemas de un solo día, como para preocuparse por el futuro. Olvidamos que para poder llegar al otro lado, hay que empezar derribando el primero de Micromundos. Todos los martes y jueves, 19:10. Por Ecuador TV. Gracias por seguir con nosotros. Les contamos que 48 detenidos se registran al momento por los hechos de violencia ocurridos en la frontera norte. Uno de ellos, alias Weiner, capturado el fin de semana, sería el autor del atentado al cuartel de policía de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas. La información fue proporcionada por el ministro del Interior, Mauro Toscanini, durante la posesión oficial del nuevo comandante de la policía. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, presidió la ceremonia en la que el general Nelson Humberto Villegas Ubilluz asumió como nuevo comandante de la policía, con 34 años de carrera en la institución. Pero su trabajo inició días antes con la captura de alias Weiner, vinculado a la banda de alias Guacho, con su similar de Colombia. Que hubo el intercambio de información y habrá y ha habido siempre históricamente el intercambio de información entre las policías del país. Se confirmó también de una investigación en marcha de una supuesta conversación entre un oficial de la policía ecuatoriana con alias Guacho antes del atentado al cuartel de San Lorenzo a fines de enero. En este caso en particular está en investigación interna dentro de la inspectoría. Los resultados los tendremos cuando el inspector con todos sus
actividad realizada y podemos informar de este particular. El ministro confirmó también que existen 48 detenidos por los hechos de violencia en la frontera norte y su vinculación con alias Guacho. En el caso de alias Weiner, sería el responsable directo del atentado al cuartel de policía en San Lorenzo. Él fue el cabecilla de los bombazos allá en el cuartel en San Lorenzo, ¿no? Está completamente identificado y acusado en Colombia de asesinatos, crímenes, narcotráfico y muchísimas cosas. Yo creo que eso es importante, comenzar a desarticular esa banda. De otro lado, se informó que continúan las investigaciones para dar con el paradero de la pareja ecuatoriana secuestrada y lograr la repatriación de los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio. Eso está en investigación, realmente es algo que está en manos en este momento de los colombianos, pero estamos colaborando cercanamente, mejor dicho, con la información, hay coordinación, ¿no? Se rechazó también las imágenes que circulan en las redes sociales sobre la supuesta situación de los secuestrados y se confirmó que existen al momento 30 detenidos por las llamadas falsas y amenazas de bomba, entre ellos 21 menores de edad. Para Telediario, Rommel Garzón. Y este lunes en Guayaquil, el expresidente español José María Aznar encabezó una conferencia sobre la lucha contra el terrorismo, organizada por la Fundación Ecuador Libre. El exfuncionario de gobierno, quien sobrevivió a varios ataques terroristas durante su gestión, condenó este tipo de actos y exhortó a los estados a rechazar radicalmente estas conductas. Por eso es tan importante no dejar que el miedo atenace a las sociedades. Y por eso movilizar a la gente, movilizar las organizaciones, movilizar la sociedad es importante. Y que esa movilización se exprese con fuerza cuando las atrocidades de una banda terrorista no admitían ser mitigadas ni explicadas. Porque en esos casos, queridas amigas y amigos, no hay matices. La única conducta posible es el rechazo más absoluto y es la condena más radical. Y una aeronave que cubría la ruta Macas-Uchinchisuant, la cual transportaba cargas, se precipitó en el sector de la playa del río Upano, en el cantón Morona, en la Amazonía ecuatoriana. El siniestro dejó como saldo a una persona herida, quien presentó traumatismos en su extremidad superior. De inmediato se le trasladó al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Macas. El Servicio Integrado de Seguridad EQ 911 Macas coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Morona, personal de la policía, un vehículo de rescate y una ambulancia. Décimos primeros Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Mañana, no te pierdas la participación de Vanessa Chalá en judo, Alexandra Escobar en levantamiento de pesas, el equipo ecuatoriano de natación y la selección de fútbol femenino. Vive los Juegos Cochabamba 2018 por Ecuador TV. Bienvenidos a Fanático Mundialista. Hoy hablaremos de la selección de Colombia. 5 son las participaciones de Colombia en los mundiales de fútbol. Debutó en 1962, jugó consecutivamente los mundiales de 1990, 1994 y 1998. Reapareció en la edición de 2014, en la que cumplió su mejor papel al llegar a cuartos de final. Un gol olímpico se ha marcado en la historia de los mundiales de fútbol. En 1962, en Arica, el colombiano Marcos Kohl marcó desde la esquina ante la Unión Soviética. El partido culminó 4-4. El arquero ruso era Lev Yashin. Las siglas CCCP que tenían los soviéticos en la camiseta fueron interpretadas por los colombianos como "Con Colombia casi perdemos". 18 son los partidos que jugó Colombia en la historia de los mundiales de fútbol desde 1962 hasta 2014. De estos 18 partidos ganó 7, empató 2 y perdió 9. Anotó 26 goles y recibió 27 para un gol diferencia de -1 y un rendimiento del 43%. 6 son los goles que anotó el mediocampista colombiano James Rodríguez en la historia de los mundiales de fútbol, lo que lo convierte en el máximo goleador país en este certamen y que lo llevó a ser el máximo anotador de la edición 2014, jugada en Brasil. 4 son los triunfos consecutivos que obtuvo Colombia en la edición 2014. Venció 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y 4-1 a Japón en la zona de grupos. Y en octavos de final derrotó a Uruguay por 2-0. Esto fue Fanático Mundialista. Aquí. Cámara, acción. ¡Acción! Mañana empieza nuestra película.
¡Acción! 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 Yo hubiera querido tener una escuela así. Luces, sonido, cámara, acción. Encuentros con el cine Azuay. Todos los lunes a las 16:30. Por Ecuador TV. Es momento de revisar información del mundo. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, presentó su carta de renuncia para ejercer como senador activo, funciones para las que fue elegido en los comicios de abril pasado. Una postulación que fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, pese a que la Constitución establece que los jefes de Estado serán senadores vitalicios al terminar su mandato, con voz pero sin voto. Este miércoles las cámaras del Congreso analizarán su dimisión. La oposición adelantó que votará en contra. De aprobarse la renuncia, la actual vicepresidenta Alicia Pucheta se convertiría en mandataria interina hasta el 15 de agosto, cuando asuma el poder Mario Abdo Benítez. Y nuevo ataque en Nicaragua. Un grupo de personas atentó contra la Universidad Nacional de Ingeniería, que este lunes fue tomada por estudiantes que protestan contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Según testigos, las fuerzas progubernamentales intentaron ingresar al establecimiento con balas y morteros. Los incidentes registraron además el incendio de una radio afín al régimen. Autoridades de la Iglesia Católica Nicaragüense se reunieron para buscar alternativas que permitan continuar con el diálogo nacional. Iván Duque y Gustavo Petro van a la segunda vuelta electoral el próximo 17 de junio. El presidente Juan Manuel Santos dijo que busca entregar a su sucesor un acuerdo definitivo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Con el 39.1% de los votos, Iván Duque y Gustavo Petro con el 25.1% dividen a Colombia entre la derecha y la izquierda para la segunda vuelta electoral. Que no gobierne con espejo retrovisor, sino mirando hacia el futuro de Colombia, pensando en lo que este país necesita. ¿Pueden ustedes tener la certeza que vamos a vencer, que se puede cambiar la historia de Colombia? En las calles, la ciudadanía habla sobre las expectativas del nuevo presidente sin dar nombres. De momento, prefieren no adelantar su respaldo. Que cumpla con su deber. Bien. Que saque adelante el país después de todo lo que ha pasado, lo que ha dejado el presidente anterior. Es importante escoger un presidente que sepa para dónde va el país, que no lidere con odios. Que sea un hombre correcto, que no robe. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo que busca entregar a su sucesor un acuerdo de paz definitivo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. De ahí a que los diálogos se reanudan este miércoles en La Habana. Para poderle entregar al próximo gobierno un proceso en plena negociación, ojalá un proceso con un cese al fuego y ojalá un proceso con un acuerdo marco. Un cese al fuego irreversible que pretende establecerlo hasta el 7 de agosto, cuando finaliza su mandato. Fanny Lara, Telediario. Y el Ministerio de Defensa de Colombia, a través de su cuenta de Twitter, informó que durante una operación de militares en Montañita, departamento de Caquetá, se neutralizó a 13 integrantes del grupo armado organizado Residual al mando de alias Cadete. El operativo dejó 11 muertos y 2 heridos, entre ellos un menor de edad. Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se trató de un operativo de combate terrestre en la lucha contra grupos armados residuales de la desmovilización de las FARC. Y más de 5.000 personas en el centro de Cuba fueron evacuadas debido a la crecida de los ríos por las intensas lluvias provocadas por la tormenta Alberto. Se espera que durante la madrugada de este martes toque tierra en el Golfo de México. Así lo anunció el Centro Nacional de Huracanes en Miami, entidad que advirtió que se esperan olas de gran tamaño, precipitaciones y tornados en 4 estados de los Estados Unidos. Paralelamente se registraron inundaciones en Baltimore y Ellicott City, en Maryland, que arrasaron con todo a su paso. Decenas de vehículos fueron también arrastrados por la fuerza del agua, además de la destrucción de viviendas y locales comerciales. Vivimos en un mundo conectado, donde constantemente ocurren hechos con repercusiones globales. Aquí,
Examinaremos las noticias y eventos que marcan al mundo. Con una investigación profunda, analizaremos las consecuencias de las decisiones políticas, económicas y sociales de los líderes mundiales. Enfoque mundial. Una mirada a los principales acontecimientos del mundo moderno. Todos los sábados 21:30. Siri, necesito un punto de pago más cercano para pagar la luz. Carlos, hay 13.000 puntos de pago de Cenel más cercanos. En tu ruta encontrarás bancos, supermercados, agencias de servicio, tiendas del barrio. Espera, me estás llevando por todas partes. Es que los puntos de pago de Cenel están en todas partes. Puedes pagar en Banco del Pacífico, Guayaquil, Produbanco, Pichincha, Bolivariano, Machala, Western Union, Servipagos, Tía, El Sagrario y Efectivo. Ya son más de 13.000 puntos de pago para estar más cerca de ti. Gobierno de la República del Ecuador, el gobierno de todos. Toda una vida. Nuestro planeta está en cambio. Noticias. Cultura. Política. Actualidad. Los hechos que marcan la historia están en Informe Mundial. Sábado, 20:30. Personajes que desde sus escritos y pensamientos dan una voz a los excluidos. Eduardo Galeano. Esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados. Proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Y Rigoberta Menchú. Yo creo que es necesario volver a construir un nuevo código de ética de paz. En Biografías, este martes, 22:30, por Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Kino. Las diferencias nos enriquecen. El respeto nos une. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de todo el Ecuador? Bienvenidos a su segmento fanático. Arrancamos de inmediato con información deportiva porque vamos a revisar lo que sucede en los Juegos de Cochabamba 2018 que usted lo disfruta a través de la señal de Ecuador TV, en donde Samantha Arévalo consiguió una medalla. Justamente hablamos de la medalla de plata. Ella quedó justamente a 13 segundos de la ganadora, quien se llevó justamente en la medalla de oro. El bronce quedó en cambio en manos de la brasileña Beatriz Pimentel. De su parte también Miguel Armijos le dio el bronce a Ecuador en estos Juegos de Cochabamba. El brasileño Caudé da Silva Carvalho se colgó el oro en los 200 metros mariposa con un tiempo de 2:37, dejando el segundo puesto al colombiano David Arias con 2:03.37 y el tercero al ecuatoriano Miguel Armijos con 0:205.17. Por su parte, Esteban Enderica también le dio medalla a nuestro país y en esta oportunidad obtuvo el bronce en esta competencia masculina de 400 metros libre. El podio fue encabezado nuevamente por Brasil al adjudicarse el oro Guilherme Pereira da Costa con un tiempo de 3:57.31. La medalla de plata fue para Rafael Dávila de Venezuela con 3:58.92 y el bronce para el ecuatoriano Esteban Enderica con 4:01.62. Entonces nosotros nos alegramos justamente por lo que hacen nuestros deportistas. Y hablamos también de otro de los competidores. Estamos hablando de Armijos, justamente quien le dio el bronce al Ecuador. Miguel Armijos en estos Juegos de Cochabamba le dio la medalla de bronce a nuestro país y de esta manera sumamos una más en lo que tiene que ver a los Juegos de Cochabamba que ustedes lo disfrutan en esta señal.
Vamos a escuchar ahora la palabra de Jacqueline Factos, otra de las deportistas que nos está representando y de quien, por supuesto, nosotros aspiramos consiga los mejores resultados como ya nos ha tenido acostumbrado en anteriores oportunidades. A continuación la escuchamos. Era una situación indescriptible, había tenido un par de torneos malos, mucha gente dejó de creer que era posible. Yo sabía, yo venía a defender mi título y trabajé pelea por pelea, trabajé en cada entrenamiento junto a mi entrenador Luis Valdivieso, junto a mi equipo, junto a mi esposo. Trabajamos tardes de analización, de táctica, de estrategia para los rivales y se vio reflejado y estoy increíblemente contenta de haber revalidado mi título y ser la única medalla, lastimosamente la única de oro hasta ahora, pero hago historia, gracias a Dios. Y vamos a ver el medallero, cómo se encuentra hasta este momento. Lo vamos a poner en pantalla para compartirlo junto a ustedes. Está de la siguiente manera: Colombia liderando con un total de 45 preseas, 18 de oro, 15 de plata, 12 de bronce. Segundo Brasil, tercero Argentina, cuarto Venezuela, quinto Chile, sexto Perú, séptimo Ecuador. Atención, con 15 preseas, 4 de oro, 2 de plata y 9 de bronce. Así están las cosas. Último por el momento está Aruba con apenas una medalla de plata. En la recta final también hay que contarles que se cerró una nueva jornada del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. En esta oportunidad, Liga de Quito le saca ya 4 puntos de ventaja a su inmediato perseguidor. Hablamos de Barcelona luego de la victoria 3-0 ante Delfín, con un golazo del Chiqui Guerrero y también una gran anotación por parte de Gastón Rodríguez. Más información a partir de las 22 horas por la señal de Ecuador TV, 23 horas en la señal de Gamavisión con Fanático. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, usted tiene más noticias en su telediario. Buenas noches y buena vibra en esta semana. Cuando tenía que levantar la cabeza y... No ingresa. Fanático como tú. De lunes a viernes 14 horas y 22 horas. Domingo 20 horas. Pública FM. De lunes a viernes 10 horas. Domingo 9 horas. Un expreso para comenzar el día con la mejor energía. Mantenerlos saludables con un café orgánico. Música, cultura, arte y un buen cortado para disfrutar del momento. ¿Y si hablamos de emprendimientos mientras nos tomamos un latte? Temas de actualidad acompañados por un rico y espumoso cappuccino. Café TV, de lunes a viernes 11 horas y sábado 9 horas. Por Ecuador TV. Nuevas iniciativas, planes estratégicos, agendas claras. La verdadera comunicación se construye con el diálogo. Los actores políticos y sociales del país responden a las interrogantes de la ciudadanía en un conversatorio con los medios públicos. ¿Cuál es la percepción de usted frente a los medios? Todos los miércoles a las 20:30. Por Ecuador TV. Fanático mundialista. Gracias por seguir con nosotros. Antes de terminar, les contamos que en medio de una finca en el recinto Las Pilas del Cantón Milagro, en la provincia del Guayas, hay un emprendimiento familiar. El plátano verde es el sustento para este negocio en pleno crecimiento.
Cuidando sus matas de plátano, caminando entre ellas en su pequeña plantación, a Cristóbal Irrazábal le surgió la idea que cambiaría la vida de su familia e incluso de sus vecinos. Lo que hago es cortar y de aquí va a alzar, como a la paila, y la paila va a la mesa. Rafael Suárez es el yerno de Cristóbal y quien emprendió la tarea de hacer chifles al por mayor. Este negocio familiar tiene ya 8 años y con su producto Chifles Don Rafa abastece a sectores aledaños al recinto Las Pilas del Cantón Milagro. Hoy día tengo la mayoría de las picanterías del centro de la ciudad de Milagro, sectores aledaños también como por Yaguachi, Bucay, Matilester, San Carlos y Naranjito. Revela que con asistencia y capacitación del MIPRO y del ARCSA cumplió con la obtención del registro sanitario, diferenciándose de la competencia, incluso dando trabajo a vecinos de la localidad. Yo trabajaba para alguien y acá doy trabajo a muchas personas. Se siente como más placentero. Hoy en día piden tantos requisitos, más que todo experiencia para trabajar, y es la que nos ha brindado la oportunidad. Esta labor netamente artesanal se cumple desde que se usa el podón con la palanca para bajar el racimo. El mismo llega al hombro hasta el área de pelado y lavado, y con la chiflera directamente al aceite hirviendo. Los chifles se empacan y se distribuyen, unas 10.000 fundas a la semana. Estos emprendedores dicen estar a la espera de que se abran fuentes de financiamiento y expandir el negocio. Mirta Carrillo, Telediario. Felicitaciones a esta familia de emprendedores que también dan trabajo a otros ecuatorianos. Aquí terminamos Telediario. Gracias por acompañarnos. Recuerden, este martes muy temprano desde las 6 de la mañana con más noticias y entrevistas. Feliz noche a todos.